Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es lunes 31 de octubre, Día de la Canción Criolla. Los mandatarios, los gobiernos, tienen, por supuesto, en la opinión pública su mayor juez, ¿no es cierto? Porque somos los ciudadanos los que juzgamos, los que emitimos opinión sobre el desempeño del gobierno. Y en las últimas horas, una encuesta nueva de la empresa GfK ha sido publicada y en la misma se señala una caída importante en la aprobación de la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto puede ser importante o no, júzguelo usted, júzguelo usted. El presidente está cumpliendo todavía 90 y tantos días de gobierno, todavía no llega al día 100 de gobierno. Se han presentado ya medidas importantes por parte del presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República cae estos 10 puntos porcentuales en el último mes. Esta encuesta señala también que el 52% aprueba la gestión del mandatario y un 32% desaprueba su labor. Kuczynski tenía 62% de aprobación, ahora tiene 52%. Es de todas maneras una caída importante, pero también es verdad que la, aprobación del presidente con ese 52% lo mantiene en una posición todavía cómoda para gobernar. Este sondeo ha sido realizado entre el 22 y el 25 de octubre, entre más o menos unas 1.200 personas, distribuidas en 17 regiones, 19 provincias y 80 distritos del país, con un margen de error de más o menos 2.8% y una confianza de 95%. Esta encuesta también revela dos temas que son importantes. Por un lado, la caída de Pedro Pablo Kuczynski, pero ahí está la ficha técnica de la encuesta de que estamos hablando, en efecto. Y hay dos datos más que queremos comentarle que tienen que ver con dos personas del gabinete, ¿no es cierto? Una tiene que ver con el ministro del Interior, el señor Carlos Basombrío, que tiene ahora un 39% de desaprobación. 39% de desaprobación. Ustedes tienen ahí el gráfico en sus pantallas. Lo aprueba el 27% de la ciudadanía y un 39% lo desaprueba. Quizá esto tiene que ver con lo ocurrido en Las Bambas, quizá tiene que ver en las críticas a la policía por actuar sin autorización o, como él mismo señaló, sin que supiera el ministro que estaban haciendo el operativo que trajo lamentablemente la muerte de una persona. También hay otra encuesta, esta es la del ministro del Interior, ahí está, el 39% lo desaprueba y 27% lo aprueba. Pero hay otro ministro que es el de Salud. Ahí está, la ministra, la señora Patricia García, que tiene un 46% de desaprobación y tan solo un 23% de aprobación. Lo que está pasando en el sector de salud, como ustedes saben, es bastante complicado para la señora García. No es un ministerio sencillo, no es una situación fácil. Está heredando en realidad un desastre por lo que hemos visto, pero sobre todo la corrupción que existe en el sector salud es realmente impresionante. No solamente es un asunto de lo que hemos visto a través o gracias, entre comillas, al asesor Carlos Moreno y esos audios que revelan, caramba, una red montada para favorecer a negocios de ciertos médicos que llevan agua a sus molinos fuera de los hospitales públicos para beneficio personal. Hay máquinas malogradas adrede, no mantenidas, para que se utilicen los servicios de las clínicas privadas que están realmente haciendo, como se dice, su agosto. También se ha conocido en las últimas horas esto que ha pasado con la concertación de precios de farmacias con respecto a importantes medicinas que son de consumo mucho más populares y mucho más diarias o presentes en la, vida de los peruanos que viven este clamor por encontrar medicinas a precios que sean adecuados. Pero hay una concertación de precios que Indecopi ha denunciado y que merece, por supuesto, el rechazo de todos nosotros. Esta situación
tiene una influencia enorme en lo que es la gestión de salud, por supuesto, no solamente de lo que vemos con respecto a los hospitales, sino a la gestión completa de la ministra, que como vemos tiene un rechazo de casi 46% a la gestión que realiza. ¿Podrá esto revertirse? Nosotros creemos que sí se puede revertir con decisión, con liderazgo, con acciones en el campo que le corresponde. Ayer ha tenido una entrevista importante en un medio de comunicación, señalaba varios temas relacionados a lo que está haciendo la ministra. Le esperamos acá, por supuesto, a Patricia García para preguntarle también varias cosas que tenemos en una lista de cosas que nos piden los, digamos, televidentes de Redes y Poder y también en las redes sociales. Pero eso es lo que está pasando. Esto es un poquito, digamos, una forma de iniciar la semana, de terminar el mes, con estas cifras de lo que está ocurriendo con el presidente de la República y su gobierno. 10% de caída de Pedro Pablo Kuczynski, un porcentaje alto para el caso más sombrío de desaprobación, casi el 40%, y 46%, casi 50% para la ministra Salas. ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? ¿Usted qué cree en su casa? Usted es la que ve, no nos haga caso a nosotros, como siempre lo decimos, sino usted en su casa, ¿qué piensa el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo está llevando las cosas adelante? Bueno, entonces hoy día hemos querido, y aquí comenzamos ya el programa del día de hoy, tenemos un primer invitado que tiene una amplia experiencia en el sector público y por eso era importante conversar con él. Está de pasada por la ciudad de Lima y hemos querido invitarlo a Redes y Poder esta noche para poder pedirle su evaluación de los 100 días de Pedro Pablo Kuczynski y de los principales problemas que vemos. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros del gobierno del presidente Ollanta Humala a principios de gobierno y es una persona que ha tenido también cargos ministeriales en ese mismo gobierno. Está con nosotros Óscar Valdés aquí en Redes y Poder. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación. Acompañarnos. Bueno, en primer lugar comencemos por esto de las encuestas. Hay una evaluación que hace una encuestadora y que señala que el presidente Kuczynski pierde 10 puntos. ¿Esto es lógico desde tu punto de vista o no tiene explicación? Yo empezaría diciendo que felizmente el presidente Pedro Pablo Kuczynski todavía cuenta con 52% de aprobación. Y como bien lo dijiste, va a tener que tomar una serie de medidas y corregir una serie de actitudes. Lo que votamos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo hicimos porque pensábamos en un hombre de edad, un hombre que tenía la serenidad, un hombre que tenía la sapiencia, un hombre que tenía el conocimiento del sector público, del sector privado, y que realmente lo íbamos a ver en un papel de conducir el Estado peruano. Y en estos 100 primeros días, que todavía no se han cumplido, esperábamos un presidente que logre la unidad de los peruanos, que haga cosas gruesas, que se junte con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con el Ministerio Público, y que pueda enfrentar los grandes problemas que tiene el país en el tema de la inseguridad ciudadana, el retroceso económico que estamos teniendo, y ese tipo de problemas. Pero hemos tenido un presidente que realmente ha tomado las cosas muy, parece, a la ligera. Inicialmente empezó hablando diciendo que no importaba un poquito de contrabando en Puno, que se fumen un porrito por acá, y el bailecito y la risotada, y todos le festejaban. Entonces ahí ha faltado que los asesores le digan al presidente lo que debería hacer, ¿no? Desde el desfile de 28 y 29 de julio, en la cual veíamos pues al presidente que tuvo que ponerse un pañuelo encima de la cabeza estando con la banda presidencial. Entonces esas cosas me da la impresión que han influenciado para que el poblador diga, oye, no era lo que yo pensaba. Pero por eso dije felizmente que tiene 52, porque está a tiempo de corregir el presidente. Y para eso tiene que tener asesores que le sepan decir no también cuando algo no anda mal. Por ejemplo, nos fuimos a Colombia al tema de las FARC cuando todavía no se había hecho el referéndum. Ahora último hemos ido a la sesión esta iberoamericana a desaprobar a Venezuela cuando nadie lo ha hecho. Entonces son cosas que no son errores pues sencillos, son cosas que el ministro de Relaciones Exteriores le va a decir, presidente, esto no es así, y si el presidente tenía una idea, decirle esto no está bien, presidente. Entonces, y por otro lado, también vemos que los ministros se han dedicado a criticar al otro gobierno, ¿no? Y a ver los árboles y no ver el bosque, ¿no? Yo veo un ministro del Interior que en un determinado momento dice, oiga, acá han estado comprando patrullero con los pies, y después dice, oiga, no, de acá a un mes van a estar todos funcionando. Entonces, ¿qué puso? La varita mágica, un ministro del Interior que en vez de respaldar a su única fuerza que tiene para combatir la seguridad ciudadana, como es la policía, lo primero que hace
la juzga a la policía y le dice, oiga, usted ha hecho cosas indebidas, ustedes han tomado iniciativas que no le correspondían, cuando un principio del comando en cualquier institución es que el subordinado pueda desplegar las más amplias iniciativas y las más altas responsabilidades. Y no estamos hablando pues que era un sargento jefe de puesto, era un coronel de un dispositivo. Entonces, esas cosas han hecho que el pueblo se dé cuenta y dice, oye, un ratito, esto no está bien. Y esa es la desaprobación que tienen. Pero felizmente, repito, tienen 52% y los ministros ustedes están encima de 25%, tendrán que corregir. Bueno, está bien. Interesante tu posición, Oscar, de mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Eso está muy bien. Ahora, te pregunto, ¿el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debió establecer con mayor claridad la línea de base, la forma como recibió el gobierno de Ollanta Humala, y al no hacerlo con claridad suficiente, da la impresión que los pasivos que estamos viendo ahora son de ellos? Pero ellos dicen que han sido heredados? Entonces ahí aparece hace unas horas Pulgar Vidal y dice, los ministros están jugando a atrapar Pokémones, dice. O sea, se están quejando sin hacer el trabajo que corresponde. ¿Tú también crees eso? Yo creo más en lo que dijo el ministro Hurtado, el exministro de Transportes. Él fue muy claro en decir las cosas, que hay mucha desinformación. Cuando uno ingresa a un gobierno en el periodo de transición, parece que todo estuviera mal porque como se fue el gobierno dejó muchos cabos sueltos. Entonces uno cree que anudando esos cabos sueltos ya está solucionando el problema, cosa que no es así. Entonces dice, oiga, mire, por 4 chocitas estaba detenida la carretera hacia Pisco. Eso no es así. Y después dice, oiga, mire usted que en Las Bambas ha habido un muerto porque realmente el gobierno nos dejó una bomba de tiempo lista porque habían clasificado mal las carreteras. Eso no es real, ¿no? Mire, con el tema de Las Bambas, y eso yo podría aportar con algo, desde que cayó Conga, porque Conga realmente lo recibimos el gobierno anterior, hubieron otras cosas coyunturales como que el presidente Ollanta Humala había sido socio de Santos y otras cosas que influenciaron para que Conga no camine, se tomó las previsiones desde el primer año para cuidar Las Bambas, porque sabíamos que Las Bambas era un proyecto que no podía caer con el efecto dominó. Y se trabajó muchísimo con Estrata y con la Dirección Nacional de Inteligencia para evitar que esos malos elementos agitadores lleguen a Las Bambas y traten de influenciar a los pobladores. Lamentablemente, cuando pasa de Estrata a la empresa china y cambian pues el mineroducto por las carreteras y se hacen una serie de cosas que realmente amargan, calientan a la población, y estos se aprovechan, estos agitadores. Pero yo no creo que ahora porque haya ido el vicepresidente Vizcarra y les haya hecho, deme un periodo de 45 que yo les voy a traer un plan, ¿Se va a resolver? No se va a resolver. No se va a resolver. Acá lo que tenemos que hacer es ser muy claros y ver dónde están esos agitadores, esos señores que están metidos ahí tratando de inmiscuirse, esos malos peruanos, para que el Estado pueda sacarlos a un lado y tener un diálogo. Y ojalá que se pueda regresar al mineroducto, que era una solución extraordinaria que no sé por qué le hemos dejado de lado. ¿Qué cosa le falta al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para poder encontrar el camino, que debería ser el camino que la gente apruebe de manera más contundente? Falta liderazgo del presidente, falta mayor, digamos, presencia de los ministros en los medios de comunicación para explicar lo que están haciendo. ¿Qué cosa es lo que tú, con tu experiencia de expresidente del Consejo de Ministros, recomendarías hacer a estas alturas? Yo creo que el presidente debería tomar su papel que siempre tuvo, de un estadista, de un hombre que realmente por su edad es sereno, es un hombre que toma decisiones lo más cercano digamos, al 100% de efectividad. En cuanto al gabinete, me parece que no está bien afinado todavía, no hay un liderazgo claro, a pesar de las cualidades que tiene el primer ministro Zavala, que nadie se la discute, pero falta manejo. No puede ser que salgan ministros a decir lo contrario a lo que él ha dicho. Quiere decir que no hay una coordinación. Por otro lado, no puede ser posible que los ministros estén detallando cosas insignificantes y no se están viendo las cosas gruesas. No puede ser posible, por ejemplo, que hoy día estemos viendo, después de 100 días, un listado de cosas que parecen los pedidos que hacían los alcaldes cuando iban al Consejo de Ministros. Tenemos que ver cosas gruesas. El Premier tiene que ver cosas, el manejo del Estado, pero en las cosas importantes, trascendentes. No puede estar fijándose, oiga, mire, que sabe qué, que acá sacamos una aprobación, que vimos que los medicamentos tal, que vimos tal ministerio. No, el primer ministro tiene que ver cosas de cómo él maneja el Estado, cómo maneja el gabinete, cómo maneja las OPDs, cómo maneja el Indecopi. Ahorita estamos viendo el problema de las farmacias y el problema de los medicamentos. Ahí está la mano del Premier. El Premier tiene que ver también el tema específico.
cuando él le dice, oiga señores, ¿cuál es la lucha contra el narcotráfico? Tú hablabas de la corrupción en cuanto al Ministerio de Salud. Yo te diría que en el Perú estamos llenos de corrupción en todos los ministerios. Si ahorita nosotros nos ponemos a ver el tema de las drogas, ¿por qué no controlamos los insumos químicos? Si ingresan los insumos químicos, sale cocaína. Si no ingresaran insumos químicos al BRAN, no saldría cocaína, saldría coca. ¿Por qué? Porque toda la cadena de control de los insumos químicos es corrupta. Desde que entran por el Callao los insumos hasta que llegan al BRAN. Entonces, creo que acá el presidente debe ensuciarse los zapatos junto con el premier y liderar una lucha frontal contra la corrupción. ¿Tú crees que en lugar de haber presentado este documento que tiene 40 y tantas páginas con una serie de menciones a diferentes, digamos, pequeños logros o un listado de acciones, hubiera sido mejor centrarse de repente en 3 ideas principales, en 3 logros fundamentales y a partir de eso, bueno, desarrollar, digamos, este deseo que todos tenemos de que se, por ejemplo, relance el tema económico en el país? Sí, no. ¿Debió haber sido otra la forma de presentar los temas? Definitivamente. Ellos tienen 4 ejes. Los 4 ejes han debido escoger algo que sea trascendente. No, los 4 ejes, pero lo que es trascendente. Hay cosas ahí que son para llenar el tacho y para decir hemos hecho 230 cosas o 100 cosas. No, lo que tiene que hacerse es tratar los temas directamente. Por ejemplo, en el tema económico, estamos hablando, oye, que el IGB justo, que sacó el Congreso, que la disminución del 1%. Oiga, en el Perú lo que tenemos que hacer es atacar directamente las sobreregulaciones y la tramitología. Y eso no pasa por hacer que un ministro destrabe, porque ¿sabe qué? Si vamos a buscar más leyes para destrabar, Alfonso, vamos a estar en lo mismo. El gobierno anterior nombró un ministro, ¿te acuerdas? Para que destrabe todas las inversiones. El destrabator, que era seguro antes de ser ministro de Economía. Así es. Era una oficina de destrabamiento, algo por el estilo. ¿Y sabes por qué no se puede hacer? Porque eso parece pelea de pulpos. Lo que hay que hacer es que cortarlo así de raíz. Decirle, señores, acá vamos a hacer el silencio positivo, empecemos de cero desde los tupas que hay en los municipios. Es una desgracia nacional todo lo que te piden. Por eso es que no nos formalizamos. La gente dice, oye, pero bajando el IGB la gente se va a formalizar. No, porque la gente que no pague el IGB lo hace porque tampoco paga renta. Ese es un evasor. Lo que tenemos que hacer es al informal facilitarle quitarle las sobreregulaciones y la tramitología para que ese señor diga, oiga, qué fácil es trabajar con el Estado. Pero si ese señor le vas a exigir 1000 cosas para poder obtener una licencia, realmente eso no va a caminar. Y lo del IGB, eso nos va a pesar a todos los peruanos porque va a disminuir la recaudación fiscal. Estamos con los precios de los minerales todavía bajos. Yo creo que ese no es el camino. El presidente de la República suele reunirse con expresidentes, en cualquier parte del mundo me refiero, para pedirles el consejo o para pedirles una opinión en torno a lo que puede ser el desempeño en general de una administración pública. Yo pregunto si a ti, Óscar, te han llamado como expresidente del Consejo de Ministros en alguna reunión con Fernando Zavala para pedirte algunas opiniones o pareceres en torno a lo que está pasando en el país y de repente a los 100 días. No, definitivamente no. Y si lo hicieran, yo no me ofrezco, pero si me hicieran, con mucho gusto lo haría como peruano para aportar lo que tenga que aportar. Pero si no te llaman, tampoco uno no va a estar tocando la puerta. Yo no pienso tocar la puerta porque, como sabrás, yo tengo mucha intensa actividad en el sector privado y ahí pienso mantenerme, pero si me piden por mi país, venga usted un día, yo con mucho gusto voy a conversar, como lo estoy haciendo cuando me invitan a las comisiones investigadoras. Hasta pago mi pasaje y vengo. ¿Todavía tienes varios juicios pendientes? Felizmente no tengo ninguno. Ah, muy bien, no tienes ninguno. No tengo ninguno y espero que no. Eso es casi algo extraño porque los privados que entran a la actividad pública y los públicos que están ahí también, cuando terminan una gestión, tienen una acumulación de juicios que les hacen pues la Virgen María Santísima y todos los demás. Sí. No es el caso tuyo. No es mi caso, felizmente, y eso también porque he tenido mucho cuidado en todo el tema económico, ¿no? En todo el tema de la corrupción. Siempre mi manejo ha sido transparente y eso lo pueden decir los que han trabajado conmigo. Y quizás por eso es que no tengo ningún juicio hasta ahora. 2 temas adicionales importantes, Óscar. Uno tiene que ver con Venezuela. El presidente de la República ha pedido que se active la Carta Interamericana para justamente exigirle a Venezuela
un trato con la oposición política de otra manera, que se restablece el diálogo democrático y las formas democráticas que están en ese país tan venidas a menos. En las últimas horas, la canciller del gobierno de Nicolás Maduro ha mencionado que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, está poco más que obedeciendo el dictado de Estados Unidos en sus opiniones y en sus pedidos. Y bueno, ha por supuesto respondido el señor Fernando Sala como corresponde, a decir que el sentir de muchos peruanos y latinoamericanos es el expresado por el presidente de la República. El señor canciller Ricardo Luna ha dicho que el embajador peruano no va a ser, digamos, llamado, pero sí podría ser consultado sobre lo que está pasando allá. El señor Bruce ha dicho que todos los dictadores dicen que viven en una democracia y finalmente el señor Galarreta ha dicho que no aceptamos que un canciller foráneo insulte a nuestro presidente. ¿Qué piensas al respecto de este tema Venezuela? Bueno, me acuerdo de mi abuelita me decía, todos los acomedidos siempre quedan mal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con el tema de Venezuela, por favor? Somos los líderes de la democracia, los adalid de la democracia, íbamos a llevar una ponencia que todos nos iban a respaldar, íbamos a ser los libertadores de Latinoamérica. Hay un principio fundamental de la autodeterminación de los pueblos. Esto no quiere decir que yo no apruebe lo que hace el señor Maduro, pero yo no tengo por qué meterme en la casa del señor Maduro y en la casa de los venezolanos. Cuando me lo pidan, podría ir, pero que de por sí yo vaya a un evento internacional y sea el único que haga ese tipo de exposición y que nadie me respalde, definitivamente le ha dado pie al canciller venezolano para atacar a nuestro presidente y ahora decimos, oye, pero ¿para qué no expusimos al presidente? El presidente no ha debido por qué exponerse, el presidente ha debido ir a la... Porque ¿qué se busca ahí? Se busca la unidad y se busca que los gobiernos no se inmiscuyan en otro gobierno. Independientemente que el señor Maduro es un tirano, es un dictador, ha cerrado todos los canales de reclamo que puedan tener los venezolanos, lo ha llevado a la ruina económica, pero eso no hemos debido meternos, en mi opinión, hemos debido tener una posición muy alturada. Bueno, entonces, para resumir, los 100 días de Pedro Pablo Kuczynski, ¿cómo los aprecias tú? Yo creo que el presidente, además de ese trabajo minucioso, detalle, de hormiga que están haciendo en los 100 días, debería preocuparse de unos problemas más graves. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué solamente se ha reunido una sola vez el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahorita estamos viendo que han capturado una banda de 28 individuos con un policía a la cabeza y el juez lo suelta. Oiga, ¿dónde estamos? Tenemos que reformar el Poder Judicial, el Ministerio Público, porque si no es como tirar agua a un balde roto, se va a caer al desagüe el agua. Y todo el trabajo de la policía se va a ir al acero. Esa es una cosa que debería hacer el presidente del PPK. Otra cosa que debería hacer el presidente del PPK es el tema económico. Él sabe de economía. Oiga, un ratito me equivoqué, pues con el 1% del IGB. No, vamos para atrás. Necesitamos caja, necesitamos plata. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a endeudar? Yo creo que ese es otro tema que el presidente del PPK... Y otra cosa que tiene que hacer el presidente, hacer el papel de estadista. Él lo sabe hacer, él es un hombre muy valioso. Creo que de todos los presidentes que hemos tenido, es el que más conocimientos y capacidades tiene, y virtudes. Que sea él mismo, y que nos conduzca pues al éxito. Bueno, algunos, escuchándote, Óscar, pueden preguntar, ¿y tú por qué no has hecho eso cuando has sido gobierno, no? Tú has sido el presidente del Consejo de Ministros que ha tenido mayor tiempo en el cargo en el gobierno pasado. No pudiste acabar con la plaga de la corrupción, no pudiste tratar de componer el tema de la inseguridad ciudadana, y la economía recibida de Ollanta ha sido francamente un grave retroceso para la economía nacional. Sí, yo concuerdo contigo y mucha gente me lo ha preguntado y yo siempre doy la cara. Creo que es notorio que para que el premier pueda tener vigencia tiene que tener el soporte y el apoyo del presidente. Si tú piensas diferente que el presidente y estás en otra línea que el presidente, es muy difícil que puedas tener éxito. En el caso de la seguridad ciudadana, recuerdas, yo hice los 2 únicos Consejos Nacionales de Seguridad Ciudadana en 2 meses seguidos. Yo pensaba hacer eso. Empecé la reorganización de la policía, que después el presidente me dijo que la detenga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo. Después quisimos ver el tema de Conga, sacamos ¿te acuerdas? El famoso peritaje internacional. Logramos que los señores estos que protestaban motivos ambientales ya no tuvieran herramientas contra nosotros. Era una decisión política seguir allí. Y el presidente prefirió mandar los señores sacerdotes, acuérdate. Después, en el caso de la corrupción, empecé a trabajar con todas las OPDs. Y yo no quisiera hablar de mi gestión, quisiera que otros hablaran. Pero durante todos esos 8 meses que fui primer ministro, me dediqué a trabajar para el Estado.
hicimos el centro del Callao, de todo lo que es el MAC, el módulo de atención ciudadana, queríamos hacer 100, quería hacer un control digital a nivel nacional, quise hacer el software para el control de los insumos químicos, y cada vez que avanzaba un paso me hacían retroceder 2. ¿Por qué? ¿Y Porque quién? En todos los ministerios están infiltrados gente del narcotráfico que no deja avanzar las cosas. Tú dices que en la actual estructura del Estado peruano está infiltrado el narcotráfico en los ministerios y son una maraña con la que no se puede avanzar. Hay que cortar de raíz eso, hay que romper eso. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que no tuviéramos un software para control de insumos químicos? ¿Sabes por qué? Porque habían 50 o 30 y tantos y todos querían hacerlos al mismo tiempo. Entonces intervenían todos los ministerios y todo el mundo ponía el file bajo la mesa. Cuando solamente para el narcotráfico utilizan 4 o 5 son los importantes, ¿no? Y prueba está, te puedo hacer recordar, fuimos al Brain y encontramos que habían como 30 grifos clandestinos que todos vendían gasolina 84. Y en el Brain no hay ningún carro que usaba 84. Y todo venía aprobado por Osinermin desde el Callao, las cisternas, hasta allá. ¿Por qué no se quiso poner las garitas móviles? Nosotros compramos 2, la quisimos poner. Todo el mundo pone piedras. Y eso yo escribí un artículo la semana pasada en El Correo. Creo que el Perú está enfermo de corrupción, es una peste. Tenemos que cortarla. Y yo creo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, él tiene que encabezar eso. La reactivación económica, la lucha contra la corrupción, la lucha con... Esos son temas que yo quisiera que mi presidente toque con sus ministros y no pues que me digan ahorita que están viendo que hay 4 casitas por allá o 3. Ahora, tan grave es la corrupción, tan vivencial ha sido para ti de estar presente teniendo, se supone, la máxima autoridad y empoderado por un presidente de la República. Tú has sido presidente del Consejo de Ministros en un montón de tiempo y aún así es imposible vencer esa corrupción que está infiltrada en todos lados. ¿Me estás diciendo que es una batalla casi perdida? Yo no creo que sea perdida. Y por eso es que en algún momento alguien me dijo, ¿y usted cómo cree que se puede arreglar? La única manera que se puede arreglar el Perú es que haya desde la presidencia de la República. Si uno es ministro, uno es premier, es muy difícil hacer ese tipo de cambios. Hay que ser presidente. Por eso en algún determinado momento tuve esa aspiración, porque sé que el Perú necesita alguien que ponga orden, alguien que corte cabezas y alguien que no tenga rabo de paja. ¿Menos baile, menos sonrisa y más actitudes firmes? A mí me parece que el Perú se necesita que las leyes se hagan cumplir. Aquí seguimos haciendo más leyes, tenemos más de 30.000 y seguimos haciendo más leyes y pensamos que con leyes se va a arreglar. No, aquí hay que ensuciarse los zapatos, hay que caminar, hay que hacer las cosas como deben hacerse. No sé si recuerdas cuando murió ese señor en el estadio de la U, nosotros hicimos todo un protocolo, juntamos a las barras bravas, juntamos, ¿no? Y a los estadios ya no entraba la gente con capucha, entraba sin correa, entraba con alcoholímetro, ¿no? Hoy día otra vez se está relajando eso. ¿Qué estamos esperando? Que pase de nuevo. Entonces, da la impresión que no hay una continuidad en el tema. Por eso creo que, de alguna manera, yo espero que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tome ese rol. No el rol de los ayayeros que están al costado de él. Si tú lo ves al presidente haciendo su gracia, encuentras 20 aplaudiendo al costado. No, eso no necesitamos los peruanos. Necesitamos, y eso no quiere decir que el presidente deje de ser popular. Al contrario, si el presidente va a un sitio y pone orden, va a ser más popular que dando el bailecito. Tú que has sido primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, ¿cómo observas la situación judicial de la pareja o la expareja presidencial Nadine y Ollanta, que están siendo ya investigados por delitos de lavado de activos y otros más? Bueno, lamentablemente se han hecho cosas que no debían. Ese tema pero quisiera referirme a algo específico, el tema de las agendas, ¿no? El tema de las agendas me recuerda mucho a los Vladivideos de Montesinos. Nosotros no sabíamos que había ese nivel de corrupción hasta que vimos los Vladivideos. Cuando hemos visto las agendas nos hemos dado cuenta cómo se manejan las campañas electorales. Y las campañas electorales se manejan de manera muy sucia. Eso tenemos que corregir. La señora tendrá la culpa por haber escrito en la agenda, pero hay muchos que no le escriben en la agenda y hacen lo mismo. Por eso decía que en el Perú la corrupción hay que combatirla y cortarla de raíz. Y está en todos los lugares, lamentablemente. Yo lamento que el presidente Ollanta Humala, que entró con la idea de ser el baluarte contra la corrupción, tenga tantos cuestionamientos hoy día en ese tema. ¿Qué le faltó a Ollanta Humala? Yo creo que escuchar más
y atender a sus ministros y hacer las cosas que le planteábamos en su momento. Yo quiero salvaguardar la imagen de muchos ministros que hubieron, particularmente los que estuvieron en mi gabinete. Ministros probos, ministros que tuvieron la mejor intención y que lamentablemente no nos escucharon como debían. Has dicho que le faltó escuchar más a Ollanta Humala. ¿Qué le sobró a Nadine Heredia? Bueno, en el caso de la señora Nadine Heredia me parece que, no hablo en el periodo que yo estuve, porque eso ya lo he declarado también en la Fiscalía, por las informaciones que tengo de la prensa, me da la impresión que le picó el bicho de meterse en cosas que no debía, ¿no? En invasiones que no debía. Porque definitivamente, lo que pasa es que en el Perú nadie estudia para ser presidente de la República. Y cuando llegan a ser presidentes, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Por ejemplo, le escucho al presidente de PPK que dice: he ordenado a mi premier que arregle, que dé solución al problema del despacho presidencial. Lo primero que debe hacer el presidente es limpiar su escritorio y arreglar su oficina. Es una tarea del presidente, esa no es tarea del premier. ¿El premier por qué le tiene que arreglar la oficina al presidente? El presidente tiene que hacer, él tendrá que arreglar. ¿De quién eran los asesores? ¿Acaso lo puso el premier? ¿Lo cogió él? Entonces, por ahí tenemos que empezar. Tenemos que ser honestos con la ciudadanía y cada uno tiene que hacer su rol, pues. El padre del presidente Humala, don Isaac, dijo alguna vez de la señora Heredia: está borrachita de poder. ¿Sí? ¿Eso pareció? Bueno, yo siempre lo he respetado al padre del presidente y lo seguiré respetando por las canas que peina. Pero yo creo que el señor decía cosas también que estaban siempre fuera de lugar, ¿no? Pero yo pienso que por su edad tenía esos exabruptos, tenía esas manifestaciones, y pues no todo lo que dice un anciano, una persona de edad, puede estar mal, acertará en muchas también. Para terminar, Óscar, agradeciéndote siempre por tu presencia esta noche en nuestro programa. Bueno, ¿cómo deberíamos de ver, digamos, el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Tú dices que hay que verlo en el vaso medio lleno, sí, ¿no es cierto?, con optimismo, pero yo te pregunto, ¿estamos tratando de hacer una especie de mirada más alejada del epicentro de la política nacional? ¿Estamos conduciendo las cosas por el camino correcto, el camino, la tendencia de Pedro Pablo y Fernando Zavala empujando hacia cierto lugar el gobierno del país? ¿Está en la dirección correcta, dirías tú? Yo creo que tienen las mejores intenciones, pero no están en la dirección correcta. Si no están atacando los problemas que acabo de mencionar frontalmente, no están en la dirección correcta. Les vamos a pasar 1 año, 2, 3 años y se van a quedar en buenas intenciones. El Estado peruano no necesita estar corrigiendo pues decreto supremo tras decreto supremo. Nosotros necesitamos echarnos a la acción, necesitamos solucionar los problemas. Por ejemplo, en la policía, ¿por qué no se hace la reorganización de la policía? ¿Por qué seguimos con tanto policía corrupto? ¿Por qué no se hace la reorganización del Poder Judicial? ¿Y eso cómo se logra? Con la unidad, porque hay independencia de poderes. El presidente tendrá que conversar, pero si ni siquiera se ha reunido con la presidenta del Legislativo. ¿Por qué no la ha llamado el presidente? Y si no, pues el presidente va y le toca la puerta, va al Congreso: oiga, quiero hablar con ustedes, vamos a trabajar por el Perú. ¿Acaso la población va a ver mal eso? ¿Se está degradando el presidente haciéndole una invitación? Pero si le dice: oiga, vamos a hacer el Consejo de Estado, para un organismo que no existe en la Constitución, otro error, ¿no? Y yo antes de convocarlo primero le consulto si va a ir, pues no, en el peor de los casos, ¿no? Entonces ahí me parece que los asesores cercanos del presidente no están funcionando. Muy bien, muchas gracias, Óscar, por acompañarnos. Siempre es un placer escuchar tu opinión. Gracias. Gracias, hasta luego. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial. Ya está también con nosotros, después de esta pausa, Rómulo Mucho, exministro del gobierno de Alejandro Toledo, para conversar sobre el tema de la minería, sobre el tema de la economía. Rómulo Mucho es un emprendedor nato, es un hombre que tiene una educación privilegiada. Vamos a comentarlo un poquito cuando comencemos la entrevista. Escuche usted para que vea cómo un hombre logra hacer de la educación, o con la educación, un salto hacia una oportunidad mayor. Ha sido también candidato presidencial. En fin, es importante escuchar opiniones de personas que han estado ya sentadas en el centro de la vorágine pública para sacar reflexiones. Vamos a una pausa y regresamos, amigos, con más en Redes y Poder. Permiso.